Está arribando la policía. Benvinguts a Autocine, un viatge pel món audiovisual. ¿A qué velocidad iba? A unos 180. ¿Quiere bajar del coche? A Autocine t'explicarem el món del cinema a prop i de prop. I ho farem amb molt de ritme. No existen ninguna clase de reglas. Vamos hasta el segundo puente y volvemos aquí. El que llegue primero gana. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Molt bona nit a tothom. Tornem de les vacances de Setmana Santa i ho fem una vegada més amb la incombustible Núria Folk, el control de so. Bona nit, Núria. Ens acompanya també el company Salva Valero. Bona nit, Salvador. Bona nit, Albert. Companyia, exactament. La companyia avui la tindrem de manera virtual perquè escoltarem uns àudios de Julián Juan Lacasa, perquè recordem que aquí som artistes, som creadors, som editors de revistes. Aquí tenim gent que toca tots els pals i ell és actor i a part és figurant i tenia una figuració molt important i aquest fet doncs, ha impedit que prengués part en aquest programa que dedicarem... A qui dedicarem el programa, Salva? A un senyor que crec que és un dels referents del cine per molta gent, que és el senyor David Lean. Efectivament, David Lynch... Lean. Perdó, sí, això volia comentar. Espera, que te dejo la tarjeta i sales de classe. Un minut a pensar. És un tema que m'he trobat aquesta setmana, quan em deia, de què parlareu aquesta setmana? Jo deia, de David Lean. I em deia, sí, Corazón Salvaje, molt guapa i tal. I també m'agrada molt, no l'entenc gaire, Mulholland Drive. No, és que no és Lynch, és Lean. No sé si t'has trobat tu amb aquesta... Molta, és la típica confusió... Sobretot amb la gent joveneta. Sí. Sí, Lynch, sí, el hombre elefante. Y dices, no, hijo mío, es un poco más antiguo. De aquellas pelis que veían tus abuelos o tus padres y son un poco mayores... Sí. Que jo quan vaig veure el Hombre Elefante, precisament, amb aquesta ambientació victoriana, en blanc i negre, amb John Hurt, ho vaig mirar dues vegades. Segur que és Lynch i no és Lean? No sé si... Hombre, però són directors que tenen ofici i si tenen així la pulsió de fer una pel·li d'època acadèmica, te la fan. I si volen fer una pel·li transgressora, te la fan. Doncs seguirem una miqueta el fil de tota la seva trajectòria cinematogràfica com a director i bé, una de les coses que he sentit de les descripcions de les moltes descripcions de la figura de David Lean és l'equiparació amb Stanley Kubrick per la capacitat de fer anar la càmera, el muntatge, la il·luminació, fins i tot crec recordar que buscava, va arribar a treballar amb el mateix director de fotografia de Barry Lyndon perquè va quedar fascinat per la fotografia i sobretot també en comparació amb Kubrick, perquè per la gran quantitat d'anys que va estar des de l'any 42 fins al 84, la xifra de pel·lícules és bastant discreta, sobretot si la comparem amb gent com Woody Allen, no? Sí, bueno, però potser aquest senyor el que té és la virtut de fer poques pel·lícules però que queden pel record. M'explico, són grans... Per exemple, si pensem en produccions com poden ser Puente sobre el Río Kwai i Lawrence d'Aràbia, per fer cada pel·lícula d'aquesta estava 2 anys. Com a mínim, perquè té una quantitat d'exteriors, de moviment, d'això, de figuració, de construir infraestructures. Pensem que el pont que sobre el Puente sobre el Río Kwai el van haver de fer realment. No és una maqueta, no està fet a escala. Clar, això porta un temps, no és fàcil de dir, venga, va, que per producció vamos a hacer un puente. No és un director d'aquells que amb pocs calés fan pel·lícules. En general, totes les pel·lícules des del principi, sobretot amb l'ajuda de la producció de Noel Coward en els seus inicis, tenien un pressupost bastant elevat pel que és l'època, no? I estem parlant de finals de la guerra i de la postguerra mundial, sobretot, que va ser especialment crua
a Gran Bretanya. En definitiva, Salva, què t'evoca la figura de David Lean com a director? A veure, per mi primer és un senyor que sabe tocar todos los palos. Me explico. Ha sido cocinero antes que fraile. Sap muntar, sap dirigir, sap rodejar-se de grans professionals. Sap, grans directors de fotografia. Pensem, per exemple, que Breve Encuentro tiene el mismo director de fotografía que una peli de un contemporáneo suyo de un año o dos después, que es El tercer hombre, de Carol Reed, ¿vale? Sabe rodearse de grandes profesionales. Tiene, por ejemplo, la gran virtud de rodearse, por ejemplo, a nivel argumental, en sus primeros años, de un dramaturgo tan en boga en la época en Inglaterra como Noel Coward. Luego, por ejemplo, cogerá un guionista a partir de, creo que sobre todo de Lawrence de Arabia, que es Robert Bolt, que le acompañará en gran parte de sus producciones hasta el final de su vida. ¿Para qué hablar de los músicos? ¿De acuerdo? Sí, creo que entrarem en detall tant en músics com en actors, no? Que són gent doncs, també que alguns, tot i que és una persona difícil, com veurem més endavant, doncs sí que va poder establir algunes societats, en aquest cas doncs, professionals, que bueno, van donar molts bons resultats. No tenim el Julián Juan Lacasa, però sí que podem escoltar la seva habitual signatura al voltant del personatge en qüestió, del centre d'interès, en aquest cas de David Lean. Endavant, Núria. En David Lean va néixer a Croydon, Londres, el 25 de març de 1908 i va morir a Limehouse el 16 d'abril de 1991. Va dirigir, entre d'altres, El pont damunt del riu Kwai, Lawrence d'Aràbia, Doctor Zhivago, La filla d'en Ryan i la seva darrera pel·lícula, Passatge cap a l'Índia. Durant la seva infantesa, com els seus pares eren quàqueros, ell va estudiar al Lecton Park School, una escola fundada per quàqueros en Reading, en Berkshire. No va ser pas un bon estudiant, no tenia cap interès pels estudis i va ser qualificat d'un estudiant dolent. El 1926, quan tenia 18 anys, va deixar el col·legi i va ingressar a la companyia de comptabilitat del seu pare com a aprenentatge. Però el seu oncle li va regalar una càmera Kodak i aleshores això li va influenciar més endavant per dedicar-se al cinema. Com s'avorria de la seva feina, va anar al cinema i ves per on. Va visitar els estudis Gaumont i aquí va sortir un treball com a becari i va començar com a muntador de pel·lícules. Quan va debutar en la direcció, s'havia fixat en com feien diversos directors i per això deien que els seus gustos eren variats. Va debutar en col·laboració amb Noel Coward en Which We Serve en 1942 i la seva pel·lícula primera més ben important va ser Un esperit burleta el 1945 i Breu Encontre del mateix any, però va tenir un gran èxit en dues adaptacions de Charles Dickens, Grans Esperances i sobretot Oliver Twist. Després van venir els seus grans èxits ja esmentats abans i de tant en tant tenia problemes, fracassos al taquilla i grans èxits. Abans de fer la seva darrera pel·lícula, Passatge a l'Índia, va ser contactat per fer l'adaptació de la pel·lícula L'Imperi del Sol. No la va poder fer finalment i va agafar Steven Spielberg. Els seus darrers anys, ja després de la seva darrera pel·lícula, va intentar sense èxit fer una adaptació de Nostromo de Joseph Conrad, una lluita titànica, però finalment va ser impossible i va morir el 1991. Per acabar, la seva vida privada va ser gairebé no diguem de Rocco Siffredi, però gairebé, perquè alguns deien que el coneixien. Que jo sàpiga, en David Lean va estar en gairebé 1.000 dones. Es va casar 6 vegades i només va tenir un fill. El que més importa és la seva qualitat cinematogràfica, sempre molt digna. Bé, doncs aquesta és la descripció del Julián. Estàvem escoltant de fons la marxa del coronel Bogey,
que és de Kenneth Alford, que era un compositor militar que, bé, la cançó popularment és coneguda com la del Puente sobre el Río Kwai, no? Però aquest senyor va morir l'any 45 i el Puente sobre el Río Kwai és del 57, per tant, doncs no és estrictament la banda sonora intrínseca d'aquesta pel·lícula. Bé, hem escoltat una miqueta doncs, aquesta descripció que fa el Julián, sempre donant el seu punt així carnal de tot el que pot i més, i bé, no ho sé, tot això, no? Estem veient que un debat que hem tingut sempre a la taula en aquest programa, que és l'aspecte personal i l'aspecte artístic. Se n'ha parlat molt de Will Smith, se n'ha parlat molt de Polanski, se n'ha parlat encara més fins i tot de Woody Allen, però sembla que tot el que es podia parlar de David Lean ha passat i el que queda és la seva obra, no? Salva, quina reflexió fas de vegades d'aquesta dicotomia entre l'artista i la persona que s'acostuma a fer? A veure, bueno, lo voy a decir en castellano porque me va a salir más de dentro. Es una hipocresía. Si nos lo ponemos a pensar fríamente, cualquier artista lleva una vida pues que no. Nosotros contemplamos, por ejemplo, a la Capilla Sixtina y nos quedamos extasiados ante la belleza de lo que vemos. Y quizá Miguel Ángel era un pájaro de mal agüero. Hay mucha gente, por ejemplo, que le gusta Sabina. Y, por ejemplo, no saben, por ejemplo, la vida que ha llevado o les da igual. Es que es lo que tiene que pasar realmente. A ti te interesa su producción artística, no te interesa su vida. Su vida te va bien para entender la figura, pero no te tiene que condicionar. No, yo tenía una amiga, por ejemplo, que me decía, a mí no me gusta Sabina porque se va con mujeres de mala vida y es un borracho y es un drogadicto. Y tú piensas, pues bueno, yo qué sé, el 50-80% de los grupos de música que tú oyes hoy en día en la radio, dime quién no está en ese perfil. Y sin embargo los oyes. Son sanbenitos que se cuelgan. Al final lo que nos tiene que interesar, este señor, por ejemplo, David Lean tiene una calidad cinematográfica fuera de duda. Que fue en su vida un hombre de vida disoluta, que fue, yo que sé, un precursor de Julio Iglesias. Bueno, mira, oye, la vida es así. La vida manda, como dice, ¿no?, una de sus películas. Però, en general, pienso que lo que nos tenemos que quedar realmente és con la producció artística, no ser que distorsione. Exacte, no? jo amb això estaria d'acord. Bé, els seus inicis estan bastant marcats pel binomi Noel Coward, que era un productor boníssim, bueno, feia de tot, no? Escrivia, composava, produïa. El director de fotografia era el senyor Ronald Nim, que per exemple va ser d'aquella pel·lícula de l'any 72, de los últimos, la caïda del Poseidón, i no sé si era Informe Odessa, em sembla que també és una pel·lícula d'ella. Va ser un director de fotografia que va esdevenir director de relatiu èxit, no? Comencen amb La vida Amanda, de l'any 44, Failure of Strategy, que és un documental de tarannà bèl·lic, i aleshores estaríem parlant de la primera pel·lícula, que és El espíritu burlón, que és curiosament una pel·lícula en color, diria que bastant, diguem, fins que no fa uns anys després, 10 anys després, Locuras de verano, Summertime, a l'any 55, El espíritu burlón, amb un joveníssim Rex Harrison. No sé quines referències tens d'aquesta pel·lícula, Salva. A ver, es una comedieta de la época al estilo inglés, con un Rex Harrison, bueno, digamos que era un actor de teatro bastante establecido, que empezaba ya a despuntar en el cine. Luego sabemos que pasaría a la industria cinematográfica estadounidense, ¿vale? Como, por ejemplo, gran referencia, My Fair Lady. Sí, señor. De acuerdo, pero en esta está bastante divertido, es una comedia ligera, ¿de acuerdo? Sí. Que, como dices tú, aprovechan en buena parte los argumentos de obras teatrales de Noel Coward, ¿vale? Noel Coward es un autor teatral bastante en boga durante aquella época, y que sabe conectar bastante bien con el público, y los argumentos de sus obras en general son buenos. Utiliza eso, es una de las pocas películas así que utiliza efectos especiales, ¿vale? Porque en teoría eso, el espíritu burlón es la
la primera mujer de Rex Harrison, ¿vale? Que en la misma casa intenta, pues bueno, hacerle la punyeta a la mujer actual. Sí, bueno, jo veig detalls conyugals i de diàleg que em semblen bastant avançats, no? en el seu temps, no? Fins i tot aquest tipus de relació, bé, no ho sé, no em sembla, en general, percebo doncs, una ideologia bastant avançada, no? en les relacions de parella del señor David Lean en las seves películas. Bueno, depende de cómo lo mires, porque por ejemplo en Breve Encuentro el tema básico es la infidelidad. Sí. Y, a ver, sale con una visión, a ver, no la demoniza. Breve Encuentro és del mateix any, però ja podíem convenir que és la seva primera gran pel·lícula, no? Sí. De l'any 45, sí. Amb un actor que és, bueno, està Celia Johnson, però un dels seus actors fetitxe, que és Trevor Howard, per exemple. Que es Trevor Howard, sí. Trevor Howard, creo que si no me equivoco, es de las primeras películas que hace. Había estado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y es descartado por el ejército, ¿vale? Había hecho cosas de teatro y en esta película, por decirlo de alguna manera, es una de sus primeras grandes oportunidades. Se comenta que muchas de las tomas de Breve Encuentro se tenían que repetir por el nerviosismo que tenía él para hacer la escena y que su partener, Celia Johnson, acabó en algunas cansada. O sea, ese toque de frescura inicial al rodar una escena lo perdía porque se cansaba de repetir y repetir y repetir. O sea que Lynn tuvo bastante paciencia, pero sacó uno de los grandes actores británicos de la historia del cine, que luego lo veríamos, por ejemplo, poquito más tarde, algunos años más tarde, haciendo de Mayor Calloway en El Tercer Hombre. Per exemple, sí. Y bueno, y más. Por ejemplo, lo vemos también en La hija de Ryan del año 70. O sea... Exacte, sí, que fa el que fa de capellà, em sembla que era. Sí, que hace un papelón. Efectivament. És una pel·lícula que, bé, bàsicament són escenes conyugals breus, les trobades que tenen a Breve Encuentro i en un lloc que és una constant en la majoria de pel·lícules, no?, de David Lean, que és l'estació de tren i els viatges, no? Sí. No es belluga de Glasgow, sembla que és, per exemple, David Lean, si us fixeu, és que és un director que ha rodat a molts indrets. Vull dir, no és el Woody Allen que es queda sempre a Manhattan, no? Sinó que té un bagatge a nivell de viatges bastant ampli. Sí, por ejemplo, y sacando a colación el tema del tren, el tren digamos que es un recurso que aparece en varias de sus películas. El tren es fundamental en El puente sobre el río Kwai, sí. ¿Vale? Es fundamental, por ejemplo, también en Lawrence de Arabia, y también un poco nos da a entender un poco la posición de Lawrence de Arabia respecto al pueblo árabe. Por ejemplo, hay una escena mítica que es un contrapicado de Lawrence de Arabia desde el techo del tren, que va paseando de un lado a otro de los vagones, por encima, por el techo de los vagones, y mira abajo. O sea, para él los árabes son, digamos, es la diferencia entre el inglés y los árabes. Por otro lado, por ejemplo, tienes también la presencia del tren en Doctor Zivago. Por ejemplo, es donde se encuentra el comisario político, ¿vale?, que había sido el primer amor de Lara. Y por qué no hablar también, por ejemplo, apenas aparece en La hija de Ryan, pero en Pasaje a la India también. El inicio es la chica fascinada por lo que se va a encontrar en la India, efectivamente. Sí, o sea, el tren es un elemento recurrente en sus películas y da juego. En Breve Encuentro es el motivo inicial de la película. Dos personas que se encuentran, ¿no?, esperando tren con diferentes destinos, dos personas casadas. Surge una amistad en la espera del tren y a partir de aquí, pues bueno... Pero tiene virtudes narrativas esta película. Tiene una gran dirección de actores, como hemos dicho, con muchísima paciencia por parte de Lynn con Trevor Howard, pero el resultado es muy bueno. Es muy sutil, parece una película muy simple y no lo es realmente. Técnicamente, por ejemplo, a nivel de montaje, de iluminación, tiene virtudes muy, muy, muy destacables. O sea, nos hace pasar por fácil una cosa que no es, que es una de las cosas más complicadas que existen en la creación artística, ¿de acuerdo? Porque, a ver, cuando se nos ve el plumero, pues claro, pero en este caso no, en este caso Lynn construye una obra de apariencia sencilla pero compleja en su interior. Y, por ejemplo, también los actores, tanto Celia Johnson como Trevor Howard, tienen la virtud de comunicar sin necesidad de la palabra. Y es muy importante las miradas cómplices, etcétera, las miradas, por ejemplo, de Celia Johnson a su marido. Digamos que se dice mucho más con los gestos, con el cuerpo, que realmente que los diálogos de la película, lo cual está muy bien.
passaríem a l'any 46, on inicia doncs, aquest díptic dickensià, Cadenes rotes, que bueno, és una traducció no sé si gaire afortunada de Great Expectations, amb Ronald Nim, de director de fotografia, novament, productor en aquest cas. Bé, tenim doncs el John Mills, que és també un dels grans actors, diria que potser és el que més ha treballat amb ell. Sí. La irrupció d'Alec Guinness, també, i igual que Oliver Twist, que tenim Alec Guinness també fent un paper bastant curiós. És el amigo del protagonista. Correcte. De Philip Pirrip. Exacte. Sí, doncs sí, és un aspecte raquític. Doncs ens trobem, comenta'ns abans que res, doncs, per entendre una miqueta els més joves la importància de Dickens, escriptor. A ver, Dickens en la literatura del 19 es uno de los grandes autores, sobre todo en la parte, digamos, en la parte literatura nacional en lengua inglesa, ¿de acuerdo? ¿Qué hace Dickens? Dickens, en la época, a ver, ya ha pasado el romanticismo, nos vamos más hacia épocas de realismo, naturalismo, etcétera. Y lo que hacen es retratar la sociedad. En algunos casos incluso llega a destacar los aspectos sórdidos. No creo que llegue al aspecto, ¿vale? Eso sería ya más naturalismo, que en el caso francés se ve mucho más claro. Pero Dickens tiene esa capacidad. Por ejemplo, gran parte de las escenas de esta película, ¿vale?, pasan en ambientes decadentes, humildes. Vemos personajes de moral un poco dudosa, ¿vale? Por ejemplo, el motor de la narración, por ejemplo, de Grandes Esperanzas, de Cadenas rotas, sí, en este caso, es un expresidiario que se encuentra a un niño y el niño le ayuda. Oye, dame de comer o tal, y el niño le ayuda. Y el presidiario no lo olvidará en la vida. Pero bueno, pero a raíz de esa ayuda del niño, el presidiario empieza a regenerarse. ¿De acuerdo? Veremos, yo que sé, personajes raros, obsesivos, por ejemplo la señora Havisham, que es la señora que lleva 40 años vestida de novia porque le abandonó el marido. Por ejemplo, veo, igual que en Oliver Twist, percibo una sordidez y un aspecto social más marcado. Aquí veo también, con este personaje se roza un poco el realismo mágico, ¿no? El tema es que claro, no sé, esta figura que se medio desvanece y la luz del día que entra y el fuego... No sé, como si hubiera... No lo sé. A ver, yo pienso que la sordidez de esta primera película de David Lean, temática dickensiana, es más sordidez a nivel espiritual, a nivel de almas, porque la señora Havisham, por ejemplo, es una señora súper resentida con la sociedad. El personaje de la supuesta sobrina, que es Elena, que aquí también en este caso es una Jane Simmons muy joven, muy joven, al principio, luego ya cambia, la actriz cambia, pero... digamos que son personas sórdidas moralmente. Ha sido educada por la señora Havisham para odiar a los hombres y hacerles sufrir. Sí. Vale, o sea, no pasará en un entorno, digamos, benestante, echado a menos, decrépito por la locura de esta señora mayor, de la señora Havisham, pero digamos que la decrepitud o lo digamos desagradable está en el interior de las personas, no está en el exterior, ¿vale? Que no será lo mismo, por ejemplo, que cuando pasemos a la segunda novela. La segunda novela adaptada por Lean es Oliver Twist. Que en este caso hay cosas que destacar a nivel de Oliver Twist. Se dice que es una de las, por no decir, la adaptación de Dickens de esta novela de Dickens de referencia. ¿De acuerdo? Tiene trazos, por ejemplo, muchos planos tienen referencias visuales muy notorias, por ejemplo, a lo que es el expresionismo alemán, ¿vale? A nivel de decorados, de visión de una ciudad, etcétera. Oliver Twist, por ejemplo, es mucho más... bebe más del naturalismo, bebe más de los barrios bajos de Londres, de los niños delincuentes, de una persona totalmente despreciable a nivel moral, por ejemplo, que es Fagin, el personaje que hace Alec Guinness, caracterizado de judío. Vamos a escuchar lo que nos dice el compañero Julián sobre Fagin. Adelante. Aquesta pel·lícula, el personatge de Fagin, que era un personatge jueu, va tenir polèmica, va ser qualificada d'antijueva, la comunitat jueva la va boicotejar. A més, el codi Hays de la censura als Estats Units va obligar allà a tallar 10 minuts de la mateixa pel·lícula.
Doncs és una miqueta això. A veure, l'any 48 els jueus ja eren propietaris de Hollywood, pràcticament, però pel que he llegit, en aquell llibre que tenim, tu tens un de càtedra, jo en tinc un altre una mica més senzillet, de Juan Carlos Fovetí, és el David Lean, el poeta inalcanzable, doncs comenta que en el llibre original de Dickinson apareixen vora 300 al·lusions a la paraula jueu, a la condició jueu. No sé si era més habitual en la literatura abans i que comença a haver-hi doncs, un canvi d'ordre, no? en la persecució del... Estem parlant de l'any 48, que casualment és l'any en què es declara la creació de l'Estat d'Israel. Vale, a ver, yo lo que te digo, sí que es cierto, por ejemplo, que hay una tradición antisemita en el cine, en el cine, la cultura occidental, pero bueno, al final durante el último siglo, por ejemplo, cambia esta percepción. Viene de una tradición cultural. Dickens, por ejemplo, yo no me lo tomaría mal, ¿vale? Es por ejemplo, también, yo qué sé, tú enseñas obras, por ejemplo, de literatura, por ejemplo, como en Cantar de Mio Cid, y uno de los episodios donde la gente que más recuerda es el timo del Cid a los judíos, que son avaros, ¿vale? Eran a nivel social, no sé, sobre todo durante la Edad Media, eran clanes muy cerrados, no querían integrarse con otras culturas y manejaban sobre todo el dinero y podían llegar a usura, que eso estaba prohibido por el cristianismo. A partir de ahí, claro, toda la sociedad cristiana, musulmana o de lo que fuese, que no fuese judía, pues evidentemente les tenía manía, ¿vale? Primero por el dinero, no estaba bien visto, con lo cual el personaje de Fagin en este sentido, ¿qué tiene? Tiene sobre todo yo pienso que saca lo peor del carácter humano, ¿vale? No lo pinta tanto aquí como avaro, como una persona, sobre todo... Sí, un punto al final cuando él se va mirando las joyas que han robado y las tiene guardadas y que nadie se las vea, pero en general es mucho peor la figura de este Fagin, educador de delincuentes, ¿vale? I que exige constantemente. El seu gran rival, que era Carol Reed, fa una adaptació l'any 69, musical. Oliver. Exacte. També apareix bastant, a més canta la cançó típica aquesta del Gats a Pica Pocket or Two, que és una cançó molt simpàtica, manté bastant, no?, aquesta estètica que passaria bastant pel tòpic del jueu, que a vegades veus... doncs no sé, pòsters no contra la usura o fins i tot aquest boicot a Israel que des de l'extrema esquerra es va fer, es feia servir aquest arquetipus estètic, no? Fins i tot. Bueno, de la nariz aguileña, sí, la barba larga, etcétera. Sí, a ver, yo pienso que en esta película, sobre todo, digamos que respecto al argumento de la novela de Dickens, saca una trama de personajes, porque claro, no le da tiempo cinematográficamente es imposible, pero por ejemplo, otro de las grandes figuras es Sykes, ¿vale? Que es el que está enamorado de Rose, que es una chica que había sido educada por este judío, que se dedica a la vida alegre, y un poco depende de este personaje de Sykes. Sykes es un borracho, paranoico, etcétera, y llega un punto en el cual pues se le va la castaña y se acaba cargando a este personaje, que empieza a proteger se carga a Rose, que está empezando a proteger a Oliver, porque está viendo que es un chaval que no es completamente diferente a los demás. Y este personaje Sykes, yo creo que aquí pone bastante énfasis él en la vileza moral de este personaje. Entre y luego también está el hermanastro de Oliver Twist, que quiere hacerle la vida imposible para quedarse él con la herencia. Estos dos personajes son, digamos que yo pienso que sobre todo en el de Sykes es en el que más... Sí, igual la versión de Carol Reed, Oliver Reed, por ejemplo, tiene menos... es menos sórdido, ¿no? El personaje tiene un poco más de savoir-faire, ¿no? Sí. Dentro de la... Por ejemplo, yo tengo muy presente, determinados primeros planos de la cara que hace David Lean de este personaje cuando está a punto de que estalle de furia, etcétera. Claro. O sea, ya lo ves tú que ya lo hace contrapicado, iluminación ya de la cara, etcétera. Ya utiliza recursos a nivel cinematográfico para destacar lo que va a venir. La manera en que mata a la pareja es una de las escenas más
más duras y tal, ¿no? Aunque no se ve nada, pero se percibe absolutamente todo. Y una cosa que se percibe mucho es ese poder, ¿no? Que tiene esa estética victoriana que tan bien supo plasmar y que incluso hace tiempo lo comentábamos viendo la película esta, como era Los Miserables, una película francesa ambientada en París, pero que tenía una ambientación como victoriana, ¿no? Que bueno, dices, el equivalente, claro, es la época de las revoluciones en año 1840 y algo, sí, digamos que es el equivalente francés, por decirlo de alguna manera. Tenemos en el 49 Amigos Apasionados, que es un poquito volver al lugar de los hechos, los éxitos de Breve Encuentro, 4 años antes. Tenemos a Claude Rains, que es el teniente Renault, era el comandante Renault de Casablanca, por ejemplo, que es el marido celoso de Anne Todd, y otra vez Trevor Howard, que es el tercero en discordia en una pareja. Sí, es una historia de antiguos amores que se reencuentran y celos, sobre todo. Está basado en H.G. Wells, que parece ser que también tuvo una vida sentimental extramatrimonial bastante agitada y que tiene cierto punto pues de autobiográfico. Sí. A ver, yo te diría que esto no deja de ser sino una comedia ligera. ¿De acuerdo? Tira un poco eso, el espíritu como un espíritu burlón, ¿sabes? Más desenfadado, no tiene, digamos, la carga que puede tener tanto a nivel ideológico como cultural, por ejemplo, como podían tener las adaptaciones de Dickens. Vamos al año 50, Madeleine, Anne Todd, ya convertida en la esposa de David Lean por 8 años, que siendo David Lean es bastante tiempo. Bien, en este caso, pues da vida a un personaje de una película, bueno, un personaje clásico de Escocia, ¿no? ¿Cómo definirías este personaje que parece que es bastante conocido en la cultura popular escocesa? Sí, a ver, yo te diría, yo en este caso, el caso de Madeleine, que no he visto la película, la tengo pendiente. Creo que es como un tour de force, así, es como un... Es la rebelión de una mujer ante un sistema, ¿vale? Que esto lo veremos de aquí en adelante bastante. Es uno de los temas recurrentes también que a partir de esta película veremos a menudo. Me explico. En Lawrence de Arabia también es una persona que sale del sistema. Tiene que generar un nuevo sistema. La rebelión ante lo que les viene es fundamental. ¿De acuerdo? Lo mismo pasará, por ejemplo, con alguno de los personajes de la hija de Ryan, por ejemplo, la misma hija de Ryan se rebela al final contra el sistema. Es decir, es una constante que va sucediendo, ¿vale? Y en este caso, otro de los grandes puntos es que las mujeres tienen bastante poder. Sí, correcto. Sí, o sea, vemos mujeres fuertes en varias películas de Lean. En Doctor Zivago, por ejemplo, nosotros sí conocemos al Doctor Zivago, ¿vale? A Yuri Zivago, que es el personaje de Omar Sharif. Sí. Pero indisociablemente lo unes a Lara. Sí. Y Lara es un personaje fuerte también, que sufre una historia traumática, ¿vale? A manos del rico al principio de la película y tiene que huir por evitar mala fama, etcétera, etcétera. Son personajes con una fuerte carga biográfica. En general, incluso, salvo el puente sobre el río Kwai y, si me apuras, Lawrence de Arabia, en general, las mujeres tienen un peso básico, ¿no? Y son mujeres empoderadas. Por ejemplo, La Barrera del Sonido es una película que pasó bastante desapercibida, pero ya nos vamos al año 54 con El Déspota, donde aparece Charles Lawton, John Mills, otra vez haciendo de zapatero poco inteligente, pero bastante hábil en su trabajo. Bueno, estaba en un proceso, ¿no? Preparando ya a la hija de Ryan. Exacto, sí, es un papel ya no tan desfasado, pero sí, ¿no? Y es un poquito la hija son 3 hijas solteras de un viudo. Y las metió en 3 botijas. Claro. Y las tapó con pez. A eso iban hasta que se rebelaron y cada una se buscó pues una pareja y tal. Esto es un poquito así, ¿no? Lo que decíamos, es una película bastante interesante. Una fotografía espectacular. Y luego ya nos vamos al año 55, Locuras de verano, con Katharine Hepburn y Rossano Brazzi. Película también así desenfadada, ligera, ¿vale? Con una Katharine Hepburn que ya empieza a entrar en edad ya adulta, ¿vale?
Creo que está rodada íntegramente en Italia, en Roma. Sí. Bueno, Venecia. O Venecia, sí. Venecia, sí. Sé que es íntegramente rodada en Venecia. Vamos a escuchar lo que nos dice de un personaje que seguro que no le dedicaremos un programa, pero como hemos hablado tantas veces, yo creo que hay que incidir. T'invidio turista che arrivi, t'imbevi de forri e de scavi. En Rossano Brazzi va néixer a Bologna, Itàlia, el setembre de 1916 i va morir a Roma en desembre de 1994. Va ser actor i director i quan va treballar com a director va utilitzar el pseudònim d'Edward Ross. Va treballar molt al cinema italià i també ho va fer al cinema anglosaxó, tot i que al començament no va aprendre bé l'anglès i no vocalitzava bé. Fins i tot deien que el seu anglès semblava d'un comediant napolità. Ha dit això amb sarcasme. Va millorar el seu anglès amb el temps. Va treballar, que ens ocupa, amb David Lean a Bogeries d'estiu, amb Catherine Hepburn, i van fer una bona química. Després, ell va treballar en altres pel·lícules, per exemple, La Contessa Descalça, de Joseph Mankiewicz, i on va treballar amb Ava Gardner i Humphrey Bogart. Va fer diversos papers, però com era italià, el seu estil, li veien sempre com un personatge més aviat exòtic. Pues un poquito es esa especie de personaje que es un enlace entre los anglosajones y el país de Italia, ¿no? Hay muchísimas películas, Más allá del amor, Tres monedas a la fuente, que se dice Creemos en el amor en España, que era Three Coins in the Fountain, como ha dicho, La Condesa Descalza, Italian Job. Bueno, es un tipo curiosísimo, había sido boxeador, había sido jugador de la Fiorentina. Pese a este carácter así señorial y aristocrático, había sido un reconocido antifascista durante la época de Mussolini. No sé, ¿qué te evoca la figura de Rossano Brazzi? A ver, yo te digo, no es un actor así del que haya seguido mucha cosa. Conozco eso, intervenciones puntuales, sobre todo para mí, claro. Me dirán, ¿no? Otra vez a lo mismo. Me evoca The Italian Job. ¿Vale? Es el personaje que tiene marcado el plan inicial de la película. Es el personaje que da... Que és el que anava corrent amb un cotxe d'aquells de gran cilindrada. Por las montañas, por los Alpes, sí, que al final es el que recibe allí la encerrona por parte de la gente de Ralph Balone, que acaba... Pues este es el personaje, pero en general es un personaje que yo creo que se adapta bastante bien, un personaje a nivel actoral, pienso que se acaba adaptando bastante bien a lo que es la industria internacional, no se limita solo al mundo italiano, y eso es una virtud. Consigue un poco, hasta cierto punto, que sea a través de un cliché, de un arquetipo de italiano, de estos de postal, pero bueno, logra trascender, que eso es lo básico. Son esas películas luminosas que sale Italia, que tú sabes que es un tópico que le gusta a los americanos, pero que, bueno, que tiene esa cosa irresistible, ¿no? Ya no hablo de americanos, sino incluso de británicos, ¿no? Por ejemplo, películas como Una habitación con vistas o incluso algunas obras de Shakespeare. Italia es Italia, pero parece que incluso para el mundo anglosajón ha existido históricamente una fascinación especial, ¿no? Hacia este país. Sí, yo pienso que los dos grandes países por los que sienten fascinación en el Reino Unido es eso, Francia por un lado e Italia. Los españoles no, ya sabes tú que no... Bueno, está el tema de Gibraltar por ahí, ¿no? Pero bueno, pero digamos que la confrontación así habitual no ha sido tampoco, no ha ayudado mucho a tener una relación excesivamente beneficiosa a nivel artístico, ¿vale? Pero a estos dos otros países, sí, yo pienso que sí. Vamos a escuchar un poco esta pieza que ya hemos oído antes, un poquito por encima. Andaban...
Bé, ja ho hem comentat abans, que tot i ser prèvia, aquesta peça a la pel·lícula de facto s'ha convertit doncs, en una, amb permís del senyor Emilio Aragón, en una peça musical que el que t'aboca tan bon punt l'escoltes és la pel·lícula de El puente sobre el río Kwai. Què ens pots dir d'aquesta pel·lícula? Bueno, esta película, a ver, con Locuras de Verano empieza ya, digamos, un poco su salida al cine internacional, ¿de acuerdo? Ya empieza a ser una figura conocida, ¿vale? Ya trasciende un poco el mundo británico. Y ya esta es la primera superproducción de origen británico, ¿vale? Pensemos que hasta, creo que es Doctor Zhivago ya es una producción plenamente americana, pero hasta entonces siempre serán todo producciones. Es una gran producción britànica. Aquí ja disposa de William Holden, per exemple. Sí que havia treballat en Claude Rains, que és americà també. Con Alec Guinness. Sí, bueno, em referia sobretot gent de fora de les illes britàniques. I també hi ha una cosa, no? A partir d'aquí doncs, sí que ens trobem a Cadenes rotes, que són 118 minuts de durada, pot ser perquè és una història més densa. També se l'associa a la història més larga jamás contada, com un dels directors que donen vida a aquesta pel·lícula, no? Protagonitzada per Max von Sydow, però que ja ens n'anem als 161 minuts, que la llarga durada serà una constant. També. Sí, a partir de ahora sí. A partir de ahora sí. Pero bueno, pero yo pienso que también es una manera, es una narrativa. No necesitamos constreñir la duración de las películas. A veces los silencios, las pausas, los trozos en los que relativamente no pasan grandes cosas, a lo mejor son momentos trascendentales de las películas. Por ejemplo, en Breve Encuentro es lo que decimos, las miradas entre los protagonistas, los gestos, etcétera, dicen mucho más que no realmente, nos dan a entender mucho más de lo que realmente se ve, ¿de acuerdo? En este sentido, también es una adaptación larga, creo que es una adaptación de una novela, si no me equivoco, que narra eso, el cautiverio, las penalidades por las que pasan determinados... La novela basada en una novela de Pierre Boulle. Sí, por las que pasan eso, prisioneros británicos y americanos, eso, por campos de japoneses en el sudeste asiático. A destacar sobre todo de esta película las grandes interpretaciones, espectacular Alec Guinness en su papel, y otro de los grandes personajes que digamos que también es el que da un poco sentido a la película es William Holden, que es el único soldado, el único prisionero que logra escapar, y por azares del destino se le encomienda la misión de volver al campo. Y vuelve en ese regreso, vuelve y acaba muriendo. Al final está su destino asociado completamente al campo, pero es, digamos, un poco la visión eso de la tenacidad, de la obstinación de los británicos, encarnados sobre todo por Alec Guinness, frente al poder así, entre comillas, desalmado de los japoneses. Anem a escoltar la píndola de Cisnèfils i deixarem de parlar d'aquesta pel·lícula, de referència del cine bèl·lic, i entrarem a parlar després de Lawrence d'Aràbia. Endavant. Hola, amics cinèfils. El proper dijous, 21 d'abril, al Teatre Ateneu i en l'horari habitual, 8:30 de la tarda, els hi presentarem Hierve, Boiling Point, de Philip Barantini, que és el segon llargmetratge d'aquest director i que encerta de ple en l'adaptació d'un curtmetratge del mateix nom. Hierve és una inversió en viu i directe i sense ret a la cuina i racons d'un restaurant de moda, amb els dies de més afluència de l'any, on afloraran les relacions personals i professionals de l'equip i que ens enganxarà com si fos una pel·lícula d'intriga. Magnífica interpretació d'un Stephen Graham i tot el seu equip de professionals que donen força a la trama, rodada en pla seqüència continu de 90 minuts. Ens presentarà el millor plat d'atenció que no es deixarà perdre cap escena fins al clímax final. I desitjo que els agradi. Moltes gràcies. What is it, Major Lawrence, that attracts you personally to the desert? It's clean.
Segurament si haguéssim de triar 25 bandes sonores del cine, aquesta molt probablement formés part d'aquest ventall, no? Estem parlant de Maurice Jarre, Lawrence d'Aràbia, de l'any 1962, amb el Peter O'Toole i els seus ulls blaus, Omar Sharif, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, José Ferrer, Alec Guinness. Vull recordar que bé, qui només el conegués per La Guerra de les Galàxies, amb David Lean podrà conèixer una mica més el seu bagatge anterior, i una pel·li que té doncs, un segell espanyol també, no? Què ens pots dir de Lawrence d'Aràbia, Salva? Es cine en todo su significado. Es a nivel estético, a nivel musical, a nivel de interpretaciones, digamos, es una manera de hacer cine que se ha perdido. Vale, claro, si hemos dicho, este señor, por ejemplo, en esta época tardaba 2 años como mínimo en hacer películas por todo el entramado logístico que tenía, las localizaciones. Mucha parte de ello está rodado en exteriores. Hay buena parte de los exteriores que están rodados en España, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se habla un poco de, no sé si es de Bagdad o de una de las ciudades así de lo que es el actual Irak, ¿de acuerdo? Y está enseñando la Plaza de España de Sevilla, disimulada, pero la está sacando, ¿vale? En las reuniones que tienen con el rey Faisal, que es el personaje que hace Alec Guinness. Y algunas escenas de desierto creo que también están en el sur de España. No te sabría concretar si en Almería o en qué parte. Pero en general, cine en mayúsculas. Yo pienso que esta es una de las películas, por ejemplo, que ha marcado a una gran generación de directores. Por ejemplo, reconocido fan de esta película, el señor Spielberg. El señor Spielberg, antes de rodar cualquier película, dice que se ve esta película. Ah, caramba, mira que hem parlat de l'Spielberg i aquest tema sí, no... Sí, es muy fan del señor David Lean, ¿de acuerdo? A nivel de curiosidades, empieza una colaboración con uno de los guionistas que será bastante importante a partir de ahora, que será Robert Bolt, ¿vale? Que en la mayor parte de proyectos que llevará a cabo aparecerá él, que es un guionista de bastante prestigio. Y luego también inicia una de las colaboraciones, digamos, fundamentales en su carrera, que será beneficiosa para ambas partes, que es la colaboración con Maurice Jarre. Doncs ara escoltarem el que diu el Julián i continuem amb Jarre. Endavant. Maurice Jarre va néixer a Lió, França, el 1924 i va morir a Los Angeles, Califòrnia, el 2009. Se'l recorda sobretot de composicions per a pel·lícules anglosaxones, sobretot pel director David Lean. Recordem, per exemple, Lawrence d'Aràbia, va guanyar l'Oscar, Doctor Zivago, Passatge a l'Índia, també diversos Oscars. També va guanyar l'Oscar amb la música de L'únic testimoni, de Peter Weir, que va ser una música electrònica que, per cert, va recórrer el seu fill Jean-Michel Jarre perquè li assessorés en aquest tipus de música. També va fer música de pel·lícules com Atenció Fatal, Goril·les a la boira, El club dels poetes morts, també de Peter Weir, i també Ghost, excepte la canció per escoltat, i també Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli i L'home que va voler ser rei de John Hughes. Tenia un estil poètic i èpic i fins i tot quan es va adaptar a la música electrònica es va saber adaptar, és a dir, que era camaleònic. El seu estil va ser molt influent en molts altres compositors. Salva, la paraula atrabiliària què vol dir? ¿Atrabiliaria? Bueno, eso... Buena pregunta. Me alegro que me hagas esta pregunta. Y como recurso pedagógico te voy a decir, ¿tienes un diccionario? Lo buscas. No preguntes, ¿vale? Que es lo típico. ¿Y esto qué significa, profe? Lo buscas en el diccionario, que no tienes costumbre de buscar. Vale, yo, mientras tú buscas, yo voy a acabar de decir un momentito, acabo. Estás buscando. De manera atrabiliaria te he interrumpido. Mucho. Y ahora dejo que sigas. Aquí lo pone. Vale. Severo, adusto. Bueno, adusto del personal. Lo que iba a decir. Lo importante de Maurice Jarre es que Maurice Jarre era el tercer compositor para Lawrence d'Arabia. Lawrence d'Arabia, la partitura se la encarga un compositor de origen armenio, muy en boga en aquella época, y no
por cuestiones de agenda empieza, no puedo, pasa un segundo compositor, anda, no me mola. Y entonces le pasan el encargo a Maurice Jarre, que no era conocido todavía en la industria, ¿vale? Y creo que Maurice Jarre tiene el hándicap de que no ve la película mientras compone, ¿de acuerdo? Él lo hace en 15 días. Sí. Es un trabajo titánico, porque lo tiene que hacer en muy poco tiempo y sin ver la película. Y el resultado es espectacular, ¿vale? Tanto que Lin dice, a partir de ahora vas a ser tú mi compositor de cabecera, ¿vale? Y veremos que en todos sus trabajos a partir de ahora va a ser fundamental la figura de Maurice Jarre. Pues continuamos con Zivago. ¿Sí? Carlo Ponti, también creo que hay una parte grabada en España, repite Omar Sharif. En Soria. Efectivamente, tenemos a Alec Guinness, aquí sí que vuelven las mujeres a tener un peso importante, aquí también vuelve a ser una película de gran metraje, Doctor Zivago. Gran descubrimiento de personajes femeninos. Por un lado está Julie Christie, ¿vale? La mítica Lara. Aparece en esta película una actriz británica que creo que ha trabajado como mínimo hasta los años 90-2000, de gran recorrido y excelente trabajo. Y luego, claro, está una jovencísima Geraldine Chaplin, sí. ¿Vale? Que es la imagen pastada a su madre, a una O'Neill, ¿de acuerdo? Muy buena, o sea, con todo dicen que no es la mejor película. Creo que esta es la primera película americana. Dicen que ya se tiene que adaptar un poco a lo que son las exigencias de los grandes estudios. Si no me equivoco es de Metro-Goldwyn-Mayer esta película. Y entonces tiene que sufrir. Hasta entonces había tenido sus más y sus menos, sobre todo con las dos últimas grandes películas que había hecho antes de esta, que eran El puente sobre el río Kwai y Lawrence de Arabia. Había tenido sus más y sus menos con Sam Spiegel, ¿vale? Pero era un productor independiente dentro de lo que cabe, y dicen que de esta confrontación salieron grandes películas, pero aquí en este caso se tiene que adaptar más a las exigencias de los grandes estudios. Ya es una producción americana, al 100%. Tenemos producción americana, pero basada en un texto de Boris Pasternak. Sí. ¿Qué nos puedes decir de este escritor? Bueno, Boris Pasternak es premio Nobel de literatura, ¿vale? Y narra, creo que no puede llegar a recibir el premio Nobel porque estaba dentro de la Unión Soviética, no le dejaban salir, ¿vale? Es una manera velada, y a veces no tan velada, de crítica a lo que era el sistema comunista, ¿de acuerdo? Sobre todo eso personificado en la figura de Zivago. Vemos eso, la decadencia un poco social y económica que tiene este personaje a lo largo del... Vemos que al principio de la película es el hijo de una de las familias más ricas de Rusia, y al final el hombre acaba muriendo por la calle al lado de un tranvía cuando cree ver a Lara, ¿de acuerdo? Pero le ha pasado de todo. Luego a mitad de la película tiene que compartir su vivienda con 50... vive en un palacete en Moscú, Moscú, San Petersburgo, una ciudad rusa, y al final acaba siendo colectivizada por el Partido Comunista, y entonces él tiene que vivir en un cuartucho realmente. En general muestra un poco lo que son las contradicciones del sistema comunista a nivel desde los ojos de Zivago, ¿de acuerdo? Una persona que que socialmente no hubiera tenido problemas antes de la revolución, tenía una vida muy desahogada, a pesar de ser huérfano, pero el resto es que yo creo que no... Es una crítica sobre todo eso a las imposiciones tan duras e inflexibles que tuvo el sistema comunista con muchas personas. Tenemos una película ya del año 70, La hija de Ryan, repite Maurice Jarre. Tenemos a Trevor Howard otra vez, a John Mills, como hemos comentado antes, Robert Mitchum. Es una película de metraje largo, esta vez tampoco es su Londres natal, sino que es Irlanda. ¿Qué nos puedes decir de esta película? Vale, esta película marca un poco un punto de inflexión bastante importante, ¿de acuerdo? En lo que es la cinematografía de David Lean. Se produce en el año 70, están recién nacidas, por decirlo de alguna manera, acaba de nacer la Nouvelle Vague hace pocos años. Es una nueva manera de entender el cine. Y llega el señor Lean y hace una película de época según los cánones del cine clásico. Muy bonita, ¿de acuerdo? A nivel técnico roza la excelencia, pero digamos que es un producto hasta cierto punto anacrónico, y la gente en su época lo percibe así.
Y al pobre señor Lin lo ponen de vuelta y media. Y tal es la decepción que tiene, que está 14 años sin hacer una película. ¿De acuerdo? A destacar grandes interpretaciones, sobre todo Trevor Howard, como el párroco del pueblo irlandés. Es Robert Mitchum. Cura y policía a la vez. Sí, digamos que es el guardián moral de Irlanda, por decirlo de alguna manera. Luego está Robert Mitchum en la figura del maestro, que es un viudo que se acaba enamorando de la hija de Ryan. Y por último, pero no menos importante, John Mills, que hace la figura, por decirlo, de lo que se ha conocido toda la vida como el tonto del pueblo. ¿De acuerdo? Y acaba ganando un Oscar por este personaje. Sarah Mills es una actriz que no sé que haya tenido mucho más recorrido, pero hace un papel correcto. Es uno de aquellas apuestas de David Lean por actores que no son muy conocidos, que le ha salido muy bien con Omar Sharif, con Peter O'Toole, ¿vale? Pero aquí esta chica no acaba de despuntar, no ha tenido tanta trayectoria después, pero hace una labor bastante correcta, pero yo pienso que es muy buena. Vamos a escuchar, has dicho 14 años que pasaron hasta otra película, que sería la última. Igual hemos percibido, ¿no?, algún director así tipo Attenborough, ¿no?, que ha tenido alguna referencia. Yo, por ejemplo, veo a James Ivory bastante influenciado un poco por algunas películas como esta, que sería Pasaje a la India, del año 84. ¿Qué nos puedes decir de esta película? Pues mira, voy a lanzar piedras contra mi tejado, no la he visto, ¿vale? Es de las que tengo pendientes del señor Lin. Bueno, es una peli de época. Ya, por ejemplo, también se dice, sobre todo, que a partir de La hija de Ryan baja un poco el nivel de excelencia de las películas de Lin, ¿vale? Seguimos en metraje largo, 163 minutos en este caso. Creo que se llevó 3 o 4 Oscars, si no me equivoco. Creo que a Judy Davis, que era una actriz que empezaba en aquel momento. Sale Peggy Ashcroft. Creo que se lleva también un Oscar a la banda sonora de Maurice Jarre, que creo que es de los últimos... será de los últimos Oscars ya de Maurice Jarre. Alec Guinness también aparece. Y Alec Guinness, sí, creo que son de las últimas interpretaciones y colaboraciones. A partir de aquí, ¿vale? Es una película de época, ¿vale? Del dominio británico de la India, de la época colonial. También es la chica que busca reconocerse a sí misma, liberarse a sí misma, conocer un poquito, pues, ese mundo, digamos, medio censurado, ¿no?, que es la relación con los autóctonos, por ejemplo. Sí, es un poco la rebelión contra el sistema. Si el sistema te marca unas normas, que para eso los británicos son muy de normas, pues Lina muchas veces busca personajes que se salgan un poco de ese punto. A ver, no transgresión pura y dura, pero sí en parte, digamos, sutil, ¿vale? Lones de Arabia sale del sistema, esta chica, por ejemplo, también sale del sistema. Y yo es lo que te digo, es una peli de época, mediados de los 80, del 84, si no me equivoco, 83-84, ¿vale? Te lo estoy diciendo de memoria. Y fue ya la última gran obra. A partir de aquí estuvo una serie de años mirando, ¿vale? Y creo que hay un documental que se llama Nostromo, el sueño, creo que es el sueño de David Lean, o el sueño perdido de David Lean español, que lo publicó TCM hace poco tiempo, y habla de un proyecto que tenía él entre manos, ¿vale? Sonó para dirigir El Imperio del Sol, pero al final se lo quedó Spielberg. Sí, lo ha comentado. ¿Vale? Julián, sí. Y Nostromo es la última gran película. Aquí va a ser una adaptación de una novela de Joseph Conrad, ¿vale? Que es lo mismo que El Corazón de las Tinieblas en Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Pero al final la cosa no acaba saliendo adelante. A ver, por la creo que es la avanzada de edad del señor, creo que empieza a mover el proyecto cuando tiene 70 y pico, casi 80 años, las aseguradoras no quieren, logra reunir un plantel de actores importante, ¿vale? Y cuando va a empezar ya, resulta que le detectan cáncer en el año 91, a principios del año, y muere en abril. Este señor. Creo que el protagonista iba a ser un actor que nosotros lo conocemos en España sobre todo por La Pasión Turca, que es George Corrafas, ¿vale? Iba a ser el protagonista, pero iban a salir también otra serie de actores bastante importantes, así de la época. Para destacar también creo que estaba la producción ejecutiva, si no me equivoco, de Spielberg. Sí, esto se había hablado. Nos queda muy poquito. Película preferida de David Lean, de todas las que has podido visionar. A ver, por cuestiones personales, Lawrence de Arabia, pero digamos que las adaptaciones dickensianas muy buenas y muy recomendables. Yo de este hombre valoro mucho los viajes y tal, ¿no? Que te lleve a sitios, ¿no? Cuando veo el cine es que te lleven sitios. Y por ejemplo, pues yo qué sé, no es que sea mi ciudad preferida, pero Venecia me gusta mucho, con lo cual me quedo con Locuras de verano.
un poco tópica, también lo decir. Bueno, ha hecho calor, estos días. La vida puede ser maravillosa con tópicos o sin. Buenas noches y la semana que viene tenemos a Gus Van Sant. Bona nit, companys. Bona nit.